Las atrocidades que hizo Calígula con sus hermanas no tienen nombre ni perdón. No solo tuvo relaciones con cada una de ellas, sino que las ofreció a senadores, ministros, pero también a esclavos y gente de la más baja calaña de Roma. Su reinado fue una mezcla de locura, poder absoluto y depravación extrema. Calígula tenía 3 hermanas, Drusila, Agripina la menor y Julia Livilla. Las 3 eran bonitas, pero tan distintas de carácter y personalidad que hubieran sido perfectas si se quisiera formar una banda de pop del mundo romano. Una era la bella, otra la tímida y la otra la extrovertida. Cada una poderosa a su manera. Con las 3 tuvo relaciones íntimas y a las 3 las humilló frente a senadores y ministros de la manera más depravada y perversa. Calígula hizo que sus hermanas de sangre, su propia familia, cometan actos tan impuros y degradantes que escandalizaron incluso a la sociedad más permisiva de su tiempo. Todo comenzó cuando Calígula, luego de una enfermedad de la que se salvó de morir de milagro, y temeroso de no salvarse la próxima vez, buscó un hijo a quien heredar el trono. Entonces volcó su mirada a sus hermanas con la intención de tener un hijo con alguna de ellas y perpetuar la dinastía real. Tenía relaciones íntimas con cada una de ellas, más de una vez, y dicen los escritores de esa época que incluso con 2 de sus hermanas al mismo tiempo. Hasta que embarazó a una de ellas. Episodio 1. Drusila, la favorita. Drusila era la hermana mayor de Calígula y era su favorita. Ella era la única a la que él, incluso antes de ser emperador, trataba como un reflejo de sí mismo. La relación entre ambos no era como la de 2 hermanos normales. Drusila acompañaba a Calígula a reuniones políticas, campañas y celebraciones imperiales. Tomaba asiento a su lado, ocupando un lugar reservado normalmente para una esposa imperial. Roma murmuraba. Y Calígula, en vez de silenciar los rumores, parecía disfrutarlos. La historia más repetida asegura que él la escogía por encima de todos, que su presencia era una especie de talismán emocional para él, y que su influencia despertaba la irritación del Senado. Calígula no lo ocultaba, la exhibía. La escena más infame ocurrió durante un banquete en Palatino. Calígula, borracho de vino y poder, la levantó en brazos frente a senadores y embajadores y declaró: ¿por qué los dioses pueden amarse entre hermanos y nosotros no? Drusila y yo somos como Júpiter y Juno. Esa noche, la llevó a sus aposentos y tuvo relaciones íntimas con ella. Cuando las puertas se cerraron, los asistentes al banquete podían oír los quejidos de Drusila a puertas cerradas. Para muchos, esto no era amor, era una violación flagrante de las normas más básicas de decencia familiar. En Roma, el incesto era un tabú, era visto como un acto bárbaro, mal visto, y no era permitido. Roma era una sociedad que valoraba la familia como pilar fundamental, y ahora veía cómo su propio emperador llevaba su relación con su hermana al extremo. Drusila murió en el año 38 después de Cristo. Ella murió siendo muy joven y estando embarazada de pocos meses. Calígula no solo perdió a su amante, perdió también a su heredero. Su muerte sumió a Calígula en la locura absoluta, ordenó duelo nacional, prohibió reír, mandó suspender juicios, e incluso la declaró diosa, obligó a los senadores y ciudadanos a rendirle homenaje como si fuera una deidad y ordenó que todas las estatuas de Venus llevaran su rostro. Los romanos interpretaron esa devoción como la confirmación de sus peores sospechas. Los historiadores no lo confirman, pero tampoco tienen dudas, de que quizá la muerte de Drusila fue producto de un envenenamiento producido por alguna sustancia suministrada en secreto por una de sus 2 hermanas, que estaban celosas de que Drusila tuviese al heredero de Calígula. Episodio 2. Agripina la menor. Agripina la menor, la hermana más joven de Calígula, era diferente a sus demás hermanas. Tenía una fuerza interior que la hacía destacar, era una mujer inteligente, calculadora y con una ambición de poder inmensa. Agripina era distinta, no adoraba a Calígula, no lo seguía como sombra, ella era de carácter férreo. Para Agripina, la relación incestuosa fue más un acto político de supervivencia, pero eso no la salvó del alcance de su hermano. Según los registros históricos, Calígula también tuvo una relación controversial con ella, aunque no tan documentada como la que tuvo con Drusila. Con Agripina tuvo relaciones íntimas muchas veces también con la intención de procrear un hijo, pero a pesar de intentarlo en repetidas ocasiones, no se pudo dar. Mientras estos encuentros se realizaban sin ninguna vergüenza, en el Palacio Real, Agripina por su carácter, era la que mandaba, la que tomaba la iniciativa con Calígula. Su hambre de poder era más grande que sus valores,
por eso no tenía reparos en acostarse con su hermano múltiples veces, incluso de seducirlo delante de senadores y ministros de la corte real. A pesar de todos los intentos de Agripina por ser la favorita de su hermano, éste nunca la puso por delante de Drusila, a quien realmente adoraba. Sin embargo, lo que marca la historia de Agripina es cómo Calígula la utilizó como herramienta de manipulación política. Al no poder darle hijos, la casó con un noble llamado Gneo Domicio, pero no por amor, sino para consolidar alianzas. Cuando esta estrategia dejó de ser útil, Agripina fue marginada y vigilada de cerca por su hermano, quien temía que pudiera convertirse en una amenaza para su poder. Tras exiliar y luego de ejecutar a su marido, tomó a Agripina como concubina. Los historiadores antiguos cuentan que, en público, la obligaba a sentarse desnuda en su regazo, acariciando sus partes íntimas como si fueran trofeos. Calígula usaba a Agripina como moneda de cambio político. Se dice que la ofrecía a aliados que quería recompensar de manera obscena. Su hermana era el premio que ofrecía por ser leales a él. Guardias, senadores, soldados, todo el que estaba del lado de Calígula podría tener como premio el cuerpo de Agripina. Calígula les daba libertad para hacer con ella lo que quisieran, y ella solo tenía que hacer una cosa, obedecer lo que sus amantes de turno quisieran. Ella nunca se quebró. Aprendió las reglas del juego más perverso. Soportó la humillación con los dientes apretados, acumulando un rencor que, años después, la convertiría en la mujer más poderosa de Roma. Episodio 3. Julia Livilla, la hermana tímida. Julia Livilla fue quizás la más usada como juguete. Tras la muerte de Drusila, Calígula volcó su atención distorsionada sobre ella. Las crónicas de Dion Casio sugieren que su relación fue más lúdica y cruel. La obligaba a participar en orgías palaciegas, a menudo vestida como una esclava, sirviendo vino a sus invitados mientras él comentaba en voz alta sus atributos familiares. Ella no tenía aliados, no tenía la fuerza de Agripina ni la devoción de Drusila. Solo tenía miedo y Roma miraba en silencio. Su prostitución fue la más pública y denigrante. Calígula, en un acto de supremo cinismo, la inscribió en el registro de prostitutas de Roma. No bajo un seudónimo, sino con su nombre patricio, Julia, hija de Germánico. La obligaba a ejercer en un burdel cerca del foro, donde cualquier ciudadano podía pagar por los servicios de una princesa de sangre imperial. Un lugar maloliente, sucio y decadente. La belleza y porte aristocrático de Julia Livilla destacaban incluso entre las damas más refinadas de Roma y ahora se encuentra en este lugar deprimente, con olor a vino barato, sudor y aliento de alcantarilla de la gente más baja de Roma. Según las crónicas de los historiadores, cuando Livilla entró en la sala principal del prostíbulo, el silencio cayó sobre los presentes. Allí estaba ella, vestida con una túnica sencilla que contrastaba con su porte noble. Los hombres, borrachos y excitados, la miraban como si fuera una pieza exótica en exhibición. Algunos reían nerviosamente, otros murmuraban entre ellos, preguntándose si esto era real o algún tipo de broma cruel. Livilla no dijo una palabra. Su rostro permaneció inexpresivo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de horror y resignación. Sabía que cualquier intento de resistencia sería inútil. Los hombres comenzaron a acercarse, algunos con timidez, otros con arrogancia. Julia Livilla fue sometida por toda clase de hombres, artesanos, herreros, esclavos libertos, vendedores, apostadores y visitantes de paso del burdel. El dueño del prostíbulo, siguiendo instrucciones previas de Calígula, anunció que quien tuviera unas pocas monedas podría pasar tiempo con Livilla. Calígula ordenó que el precio del cuerpo de su hermana sea mucho menor que el de la cortesana más ranqueada. Así, una princesa de sangre imperial fue reducida a mercancía barata, tratada como la más vulgar trabajadora del lugar. De esa forma Calígula degradaba al máximo la moral de su hermana. Cuando no estaba en el burdel de Roma, Livilla era obligada a participar en los festines privados organizados por Calígula, donde ella debía interactuar con figuras prominentes de la corte, incluidos senadores y nobles, bajo la atenta mirada de Calígula. Estos eventos no eran meras reuniones sociales, eran exhibiciones de poder, una forma de demostrar que incluso su propia hermana estaba bajo su control total. Este acto no era solo contra Livilla, era una bofetada a todo el Senado, un mensaje claro: mi familia, y por extensión el Estado, es mi propiedad para hacer con ella lo que yo quiera. ¿Qué pasó con Livilla después? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. En el año 41 después de Cristo,
Poco antes de la caída de Calígula, Livilla fue acusada de conspiración contra el emperador. Algunos historiadores creen que estas acusaciones fueron fabricadas por Calígula mismo, quizás como castigo por alguna transgresión real o imaginaria. Fue desterrada a la isla de Pandataria, donde murió en condiciones miserables. Una vida rota por el abuso y la ambición desmedida de su propio hermano. Al violar a sus hermanas, Calígula también violaba el principio de la familia romana. Al prostituirlas, demostraba que podía convertir el linaje más sagrado en mercancía. Al profanar el santuario del hogar, Calígula le dio a cada senador, a cada pretoriano, un motivo personal para odiarlo. Le demostró que no había lugar seguro, ni siquiera el seno de la propia familia imperial, frente a su locura. Cuando los conspiradores lo acuchillaron en aquel pasillo del Palatino, no solo mataban a un tirano. Mataban al hermano que había convertido el amor en posesión, el lazo de sangre en un instrumento de tortura, y el palacio en una casa de horror. ¿Crees que lo de Calígula fue locura, maldad pura o una estrategia de terror calculada? Déjamelo en los comentarios. Gracias por ver Historias sin censuras, donde revelamos el lado de la historia que nadie se atreve a contar. No olvides compartir este vídeo y suscribirte.